Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia donde vamos a referirnos a dos obras de la literatura universal. Dos obras que nos forman como lectores desde que somos jóvenes y que permanecen a través del tiempo. Dos obras que he tenido el privilegio, gracias a la invitación de mi querido amigo José Antonio Pérez Porrúa, quien prosigue con sus hijos esta noble dinastía de libreros editores. Y él me invitó a hacer el prólogo de la novela Drácula, de Bram Stoker, primeramente, y después el prólogo a la edición que Porrúa hizo de la novela Frankenstein de Mary Shelley. Quiero referirme en esta ocasión a estos dos clásicos por orden cronológico, no como me fueron encargados, sino siendo respetuoso del orden en el cual fueron publicados. Frankenstein apareció por primera ocasión en 1818. Vamos a suponer que nosotros somos consumidores de libros y nos acercamos a esta novela de este título tan enigmático, Frankenstein, publicada en forma anónima. Los lectores de la época se asombraron de ver esa obra exagerada, inverosímil, de mal gusto. En fin, las críticas llovieron una sobre otra. Todo el mundo pensaba que la edición, que la obra era de el marido, entonces novio de Mary Shelley, Percy Shelley, pero la novela, se los digo, apareció sin crédito. Por lo tanto, pues se le fueron a la yugular, se les sintieron que era una novela, los lectores, los críticos, sintieron que era una novela de mal gusto. Sin embargo, la perspectiva cambió radicalmente cuando apareció una reseña firmada por un señor llamado Walter Scott. La, la fama, el prestigio del autor, Walter Scott, permitió que la novela tuviera una recepción diferente. Walter Scott fue el primero que notó cómo en la obra había una serie de planteamientos filosóficos y científicos que la diferenciaban de sus compañeras anteriores. Cuando digo compañeras anteriores me refiero a la literatura gótica, que como ustedes saben fue inaugurada por Horace Walpole en el siglo XVIII con la novela El Castillo de Otranto. Y las novelas góticas normalmente ocurrían en escenarios lejanos, en tiempos remotos. La novela de Mary Shelley ocurre en escenarios plenamente identificables. Por eso es mucho más cercana a nosotros y los acontecimientos también se refieren a situaciones contemporáneas a la autora. Ella nace en 1797, o sea que tiene 21 años cuando publica la novela Frankenstein. Me voy a referir brevemente a qué pasó esa noche de 1818. Celebramos, recordamos hace pocos años el, el bicentenario de esta noche en Villa Diodati, donde se encontraban reunidos los dos Shelley, Percy y Mary, William Polidori y Lord Byron, quien era el anfitrión de la casa. Ellos no habían podido salir de casa debido al mal tiempo. De hecho, hay una novela del escritor colombiano William Ospina titulada El año del verano que nunca llegó. O sea, ese 1818, el verano tuvo un comportamiento extraño debido a alteraciones atmosféricas provocadas por una erupción volcánica. Ustedes se dan cuenta de los acontecimientos tan tremendos que pueden ocurrir y que están ocurriendo ahora que estamos enfrentando el enemigo invisible, como han visto los expertos ecologistas, como ecólogos, como el doctor José Sarucán, como la doctora Julia Carabias.
lo que está pasando se debe, y lo que sigue ocurriendo en todos los niveles, se debe al abuso que hemos hecho de esta molécula de esplendor y miseria que llamamos la Tierra. Estoy citando palabras del gran poeta José Emilio Pacheco, quien fue el profeta de esta catástrofe maravillosa en la que subsistimos a pesar de todo. Cuando uno se asoma, cuando el lector contemporáneo se asoma a la novela de Mary Shelley, cuando se asoma a la edición de Editorial Porrúa, uno se encuentra con una obra llena de, vamos a decirlo abiertamente, la novela es cursi, lacrimógena, tiene escenas innecesarias. Sin embargo, el poder de la metáfora central, la creación de un ser artificial por un estudiante de filosofía natural, porque la palabra científico se articularía muchos años después, a mediados del siglo XIX más o menos, pero en ese entonces, en la época de Mary Shelley, se hablaba de filosofía natural. Y este estudiante especializado en química, loco por la química, logra crear un ser artificial. Esa idea que había aparecido ya en religiones anteriores, como la creación del golem, es articulada por Mary Shelley a principios del siglo XIX, es decir, en la segunda década. Pensemos que Mary Shelley nace en 1797 y cuando aparece su obra, Goya, Francisco de Goya y Lucientes, está haciendo en España su serie de los desastres de la guerra, de tal modo que la primera versión cinematográfica de James Whale es inspirada por Francisco de Goya y sus monstruos, los monstruos que pinta. De allí que, como dice Francisco de Goya y Lucientes, el sueño de la razón produce monstruos. Y eso fue fiel, de alguna manera, Mary Shelley, porque su monstruo es producto de la razón. Y eso lo hace más aterrador, más auténtico. Dicen Raymond McNally y Radu Florescu, el autor rumano, en este libro que se llama In Search of Frankenstein, que es una historia cultural de la novela, trata de, bueno, y logra hacer un recorrido de la criatura y sus transformaciones en la pantalla y en la imaginación popular. Dicen McNally y Florescu que parece irónico que los dos grandes mitos de la literatura de horror hayan nacido en un país neutral como Suiza, es decir, que hayan nacido en la Villa Diodati. Me explico. El vampiro fue escrito por William Polidori y Frankenstein por Mary Shelley. Byron, siempre proclive al desafío, propuso que en lugar de leer cuentos que estremecieran a los lectores, cada quien escribiera una obra. Mary Shelley se fue al sueño con la idea que tenía y finalmente los autores más bisoños, los menos profesionales, es decir, William Polidori y Mary Shelley, escribieron respectivamente El vampiro, que es la primera ocasión en la cual el vampiro Lord Ruthven convive con los humanos, y Frankenstein de Mary Shelley. Estas dos obras que consagran los mitos que siguen estremeciéndonos y siguen provocando nuevas lecturas y nuevas adaptaciones con el paso de los años. Ustedes pueden ver en Netflix actualmente una versión cinematográfica de Mary Shelley, no mala, bastante bien hecha. Sobre todo me gusta que los personajes son jóvenes, porque jóvenes eran los protagonistas de esta odisea
vital y escritural que fue la vida de los personajes y su transmutación en estas obras literarias. Pero es de Frankenstein, de la obra de la cual queremos hablar. Mary Shelley fue una mujer avanzada para su tiempo porque era hija de Mary Wollstonecraft, una mujer extraordinaria que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, una feminista de pensamiento avanzado. Por lo tanto, Mary Shelley, como digna hija de su madre y de su padre, William Golding, que también era un ser revolucionario, ella fue la que le declaró su amor a Percy Shelley cuando Percy Shelley estaba saliendo de un matrimonio desdichado. De tal manera que los dos emprendieron esta huida, esta peregrinación que los llevó finalmente al encuentro con Lord Byron. La figura de Byron vamos a reencontrarla más adelante en El vampiro de Bram Stoker, pero sí quiero adelantarles que su relación con William Polidori fue de vampirización, es decir, William Polidori era su médico, pero Byron lo utilizó, se valió de él para alimentar su sed de vida, no su sed de sangre, pero sí su sed de vida. Por eso el vampiro es importante, la obra de Polidori, no tanto por sus logros literarios, sino porque por primera vez aparece el vampiro como un ser seductor, peligrosamente cercano a la sociedad. Y eso lo vamos a ver más adelante en el vampiro en el Drácula de Bram Stoker. Pero sigamos con el Frankenstein. El vampiro, la criatura artificial carece de nombre. Incluso la primera versión cinematográfica, la versión de James Whale, publicada aparecida, perdón, en 1931, es decir, 100 años después de la edición definitiva de la novela, porque la novela tuvo dos ediciones, una en 1818, otra en 1831, ya con el nombre de la autora y las correcciones de, pues hay que decirlo, de Percy Shelley. Sin embargo, los lectores, los amantes de la literatura de horror, preferimos la primera edición porque es mucho más espontánea, mucho más rica, mucho más fresca. Es hecha por esta muchacha porque tenía 21 años, apenas salida de la adolescencia, pero que ya poseía todos esos conocimientos científicos que le venían de su trato con las figuras que llegaban a casa de su padre. Thomas Coleridge, el pintor Fuseli, todos ellos eran amigos de su padre y le enseñaron los rudimentos científicos, literarios, artísticos que le permitieron armar su criatura. De tal manera que su criatura está formada no solo por diversas partes humanas, sino por todo lo que ella escuchaba de los amigos de su padre. Y la novela está llena, ahora lo podemos leer, insisto en que es una novela repetitiva, sentimental, lacrimógena, pero la metáfora poderosísima, el contenido latente, es el que nos importa y el que rescatamos después de más de 200 años de haber visto su primera publicación. Dijimos que el ser carece de nombre y en la primera versión, en la versión cinematográfica que se llama Dioses y Monstruos, donde el personaje es James Whale, un personaje muy peculiar, el director de la primera versión de Frankenstein, porque de hecho hay una novela titulada Padre de Frankenstein, y James Whale fue quien realmente en el cine le dio figura a través del actor Boris Karloff a la creación
de Mary Shelley. Y el personaje uno de los personajes de la película, cuando está viendo una versión cinematográfica de la novela, se refiere a Frankenstein como el monstruo. Y todo el mundo hablamos de Frankenstein y lo identificamos con la criatura, pero Frankenstein es el nombre de el personaje de Víctor Frankenstein, el estudiante de filosofía natural que crea al monstruo. Precisamente la novela lleva el nombre propio que utilizan la mayor parte de las novelas románticas. Y la novela, si ustedes lo recuerdan, lleva el subtítulo del moderno Prometeo. ¿Quién es el moderno Prometeo? El que lleva Prometeo, según la mitología griega, es aquel que lleva el fuego a los hombres, el conocimiento. ¿Y quién es quién es el moderno Prometeo? Víctor Frankenstein, el que lleva la llama del conocimiento a los hombres, o la criatura que tiene que sufrir todos los males y todas las impurezas del sistema que lo acoge y lo rechaza por ser diferente a los demás. Estoy pensando en esto, en una de las múltiples lecturas que la novela admite, es la de la discriminación y el racismo que desgraciadamente ahora imperan en nuestro mundo. Y Frankenstein no es que sea feo, sino es diferente a todos los demás. Por eso es que aparece rechazado por la sociedad. Por eso el moderno Prometeo es al mismo tiempo el estudiante de filosofía natural y es su creación, Víctor y el monstruo sin nombre que es la criatura. Yo los invito a leer esa obra y a deleitarse en el capítulo 5, porque por supuesto, siempre cuando uno es lector bisoño, cuando tiene el privilegio de ser lector adolescente, se asoma a la novela con la intención de encontrar cuál es el secreto de la vida que quiere compartir con nosotros Víctor Frankenstein a través de Mary Shelley. Y se encuentra con una frustración tremenda porque el capítulo 5, que es estremecedor, cuando él logra darle vida a la criatura y está rodeado de los instrumentos que traen la vida, pues finalmente nos dice, logré infundir la energía vital en la criatura. Pero no nos dice cómo lo hizo. Por eso nos asomamos con este estremecimiento al capítulo 5. Yo los invito a que lo lean de nuevo. Leemos atentamente El hombre invisible, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, El hombre invisible de H.G. Wells, con la intención de encontrar el secreto de la invisibilidad o de la droga que tomaba el doctor Jekyll para convertirse en Mr. Hyde, para darle rienda suelta a sus pasiones a través de Mr. Hyde. Nunca lo conocemos y eso es lo que vuelve más enigmática esta novela. Y el enigma principal de Frankenstein, desde mi punto de vista, lo provoca la propia creadora. La creadora es un ser extraordinario, Mary Shelley, que sobrevive a la muerte de su marido. Su marido se ahoga en el mar de Liguria. Ella sigue su camino, sigue escribiendo, escribe algunas biografías, escribe otras novelas, pero ninguna de la altura y de la fama de la novela Frankenstein. Por eso yo los invito a leerla y a releerla con gran entusiasmo. Ahora vamos a referirnos a la novela Drácula, de Bram Stoker, que apareció con esta portada maravillosa en Editorial Porrúa. Uno de sus múltiples hallazgos radica en que se trata de una traducción nueva, la traducción de Rosalba Carrillo.
La edición apareció en 2006 y eso lo convierte, el hecho de ser una nueva edición, también en una provocación para leer otra vez la novela. Otra de las virtudes de la edición es que incluye como apéndice el texto de la madre de Bram Stoker, titulada El horror del cólera, escrito en 1875 y traducida por Ignacio Quirarte. A ella me voy a referir más adelante porque tiene mucha relación con lo que estamos enfrentando en este momento, con este enemigo invisible que a todos nos afecta y a todos nos hermana. Vamos a tratar de encontrar el lado bueno. Dice el gran Jorge Barangoitia, el escritor mexicano, en una de sus prosas tan agudas como los dientes del vampiro, que sabemos más de los vampiros que de los otomís. Esto lo dice en un texto titulado Vida de los vampiros, donde, con su pluma implacable, se burla del mito del vampiro. Sin embargo, un niño puede desconocer quiénes son los otomíes, quién fue Tomás Mejía, un general que se convirtió en el mejor militar de caballería del ejército de Maximiliano, pero siempre sabrá que es un vampiro, cómo combatirlo, cuál es su metodología. Eso a Ibargüengoitia, a todos nosotros, nos estremece. O sea, sabemos más de los vampiros que de los otomíes. Entonces dice Ibargüengoitia, ¿cómo es posible que sepamos más de una criatura nacida de la imaginación que de un ser que sí existe, como es el indígena otomí? Que existía, no sabemos ahora, en número de 300,000 personas y tienen su propio idioma y lo hablan orgullosamente cerca en Querétaro. Siguiendo con la meditación de Ibargüengoitia, en el caso de Drácula, el vampiro, el rey vampiro, es el conde Drácula. Inclusive aparece en la mitología vampírica el conde Contar de Plaza Sésamo, Chiqui Drácula, en fin, aparece en muchísimas parodias, transformaciones, pero el rey de los vampiros, el príncipe de la noche, es el Drácula por excelencia. ¿Por qué es tan importante la novela después de ser publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker? Más de 100 años después de ver la primera luz, la obra ha sido traducida a 44 idiomas y ha dejado los anaqueles de la literatura de terror, de la literatura popular, para incorporarse a los clásicos de Oxford. Sin embargo, esto ocurrió en 1893, es decir, casi 100 años después de la aparición de la novela. Y así como Conan Doyle es conocido por su creación más célebre, Sherlock Holmes, y no por sus novelas históricas que le causaron ser nombrado caballero por la corona de Inglaterra. Bram Stoker, autor de muchísimos libros, de novelas, de historia, una biografía de Sir Henry Irving, es conocido como el hombre que escribió Drácula. De hecho, Daniel Farson, su primer biógrafo, titula así su libro, El hombre que escribió Drácula, una biografía de Bram Stoker. En fecha reciente, Roberto Coria escribió y llevó a escena, a través, con la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, una obra titulada El hombre que fue Drácula. Y es una obra donde la identificación del personaje Bram Stoker con su creación más célebre se confunde
con su vida. Y hay una biografía, quizá la más importante actualmente, sobre Bram Stoker, de Barbara Belford. Es una biografía psicoanalítica donde la novela aparece leída de esa manera. Bueno, antes de ir a ella, a esta interpretación, a esta lectura psicoanalítica, vamos a hablar un poco de la biografía del autor de Drácula, de Bram Stoker. Él nace en 1847, es decir, el mismo año de la guerra contra Estados Unidos en la capital mexicana, porque la guerra había empezado en 46, aunque como somos un país centralista, decimos siempre la guerra de 47, cuando, claro, la guerra que en 47 estuvo en la capital de la República, pero la guerra estalló desde el norte en 1846. Bram Stoker viene al mundo un año complejo porque su país, Irlanda, estaba siendo afectado por dos fantasmas tangibles, el hambre y el cólera, la enfermedad del cólera. El año de nacimiento del niño Bram, 1847, se vio afectado por grandes enfermedades. El niño estuvo en cama durante mucho tiempo y su madre, siendo adolescente, vivió el hambre y el cólera. Cuando era niña en Sligo, una población de Irlanda, a ella le tocó experimentar el horror del cólera. Y ella le contaba estas historias, algunas reales, otras imaginadas, a su hijo Bram, que se encontraba en el lecho, y el niño se nutría constantemente de estas mitologías. Y un día le dijo a su madre, ¿por qué, madre, no pones eso por escrito? Y eso es una de las virtudes de esta edición, que, como les decía, incluye el texto El horror del cólera, firmado por Charlotte Stoker. La madre de Bram era una mujer avanzada para su tiempo, una mujer que hizo una escuela para sordomudos, ayudó a muchísimas personas a salir adelante y era también una feminista avanzada. Su padre era un funcionario ejemplar en Castillo, en Trinity, perdón, en Dublín. En Trinity fue donde estudió Bram Stoker. Y allí en Trinity, en la universidad, se encontró con uno de sus amigos que iba a ser Oscar Wilde. Oscar Wilde y él pretendieron a la misma mujer que se llamaba Florence Balcom, la mujer más hermosa de su tiempo. Ella se dejaba cortejar, pero finalmente eligió a Bram Stoker porque le pareció que iba a ser más, su destino literario estaba más garantizado. Con el paso del tiempo, la amistad de Bram Stoker y Oscar Wilde fue permanente. Hay pocas fuentes que lo dicen y eso nos llevó a utilizar a Bram Stoker como personaje en una obra de teatro que titulamos, con Eduardo Ruiz Aviñón, señor director, El fantasma del Hotel Alsace. Y en la última escena aparece, no sabemos si es una alucinación, el espectador no lo sabe, pero sí aparece la figura del vampiro. ¿Qué es lo que vuelve tan aterradora y tan presente, tan actual, la novela de Bram Stoker? En primer lugar, se trata de una obra que, al igual que la obra de Mary Shelley, ocurre en escenarios identificables, Transilvania y Inglaterra. En segundo lugar, hay un personaje histórico, se basa en un personaje histórico que es Vlad Tepes. Eso
vuelve más verosímil el relato. Y en tercer lugar, los acontecimientos ocurren de manera simultánea al lector que está enfrentando los hechos. Estas tres circunstancias vuelven la novela actual, como nos sucede cuando hablamos de la violencia y la vivimos en carne propia en este mundo salvaje en el que todavía vivimos, porque finalmente tenemos el libro, lo cerramos y el horror termina, pero el horror cotidiano ahí está. Por eso el horror de la literatura, las letras, son, como dice Eduardo Ruiz Aviñón, una forma de purificación porque nos permiten asomarnos al horror, pero imaginarlo, lo que es, y cerrar la página y seguir nuestra vida cotidiana. Y eso es el vampiro. En la lectura psicoanalítica que emprende la biógrafa Barbara Belfort, él encuentra que la figura vampírica del propio Bram Stoker es el actor Sir Henry Irving. Ellos tienen una primera entrevista en el Hotel Shelbourne, que todavía se levanta en Dublín, el famoso Hotel Shelbourne, y el actor se da cuenta del talento de este joven crítico, que entonces era Bram Stoker, y lo contrata para ser no solamente su secretario, sino para vampirizarlo y para poseerlo. Esta interpretación psicoanalítica aparece varias veces en la biografía de Bram Stoker cuando él quiere casarse con Florence Balcom y Henry Irving, el actor, el director, se escandaliza porque ese hombre le pertenece, como dice el vampiro en la novela. Y varios momentos de la obra de Bram Stoker aparecen reflejada esta figura del vampiro que lo posee y que se apodera de él. Cuando termina de escribir Drácula, Bram Stoker se la presenta al director, a Henry Irving, con la esperanza de que la lleve a escena. Y le pregunta su opinión después de leerla, y él contesta, Henry Irving, con una expresión que es ambigua, pero que nos deja siempre girando. Le dice la palabra dreadful, o sea, es espantosa. ¿Qué quiere decir? ¿Que está muy mal escrita o que es terrorífica? No lo sabemos. Finalmente no la lleva a escena Henry Irving, la lleva el propio autor. Y como dice la madre de Bram Stoker, Charlotte, quiero leer la cita porque es muy importante. Dice lo siguiente en una carta que le dirige a su hijo después que lee la obra. Querido, es espléndida. 1000 millas encima de lo que has escrito antes. Y estoy segura de que te colocará en un lugar muy alto entre los escritores del momento. He leído mucho, pero nunca me he encontrado con obra semejante. Ningún libro de Der Frankenstein de la señora Shelley es igual al tuyo en originalidad. Poe no está en ninguna parte. A pesar de que es la madre y el amor de Cuervo se manifiesta, evidentemente es de una gran inteligencia Charlotte cuando pone el Drácula de su hijo al lado del Frankenstein de Mary Shelley y dice que lo va a colocar encima de los autores de su tiempo. Efectivamente, la obra de Bram Stoker supera todo lo que se ha escrito sobre vampiros, a pesar de que se diga que es la obra de un irlandés
alucinante, pero de todas maneras es una obra que sigue vigente. Otra de las figuras, la figura de Lucy, pues por supuesto que es una mujer superficial, una mujer que inmediatamente se refiere a Florence Malcolm, la esposa del autor. Eso lo analiza muy bien, con mucha sutileza, Roberto Coria, de qué manera Bram Stoker tiene esta relación con la que fue su esposa, una relación muy difícil, y sin embargo, él se enamora de Helen Terry, una actriz que era de la compañía de Henry Irving y una de las actrices más notables de su tiempo. Entonces tenemos el vampiro Henry Irving, el padre que sería Abraham Van Helsing, el jefe del cazador de vampiros por antonomasia. La madre, Charlotte Stoker, que sería la figura de Mina, la madre poderosa, protectora, la mujer independiente que sale adelante. Y Lucy, que sería la mujer superficial, la mujer que es la primera víctima del vampiro, Lucy Westenra. Hay una de las múltiples lecturas que se han hecho de la novela, es que Lucy es seducida por el vampiro porque emprende una colonización reversible, es decir, él viene de Oriente para poder apoderarse de Occidente, para apoderarse de Londres y ejercer allí su imperio. En una novela contemporánea que ha sido desgraciadamente muy mal leída, de Carlos Fuentes, de nuestro gran Carlos Fuentes, titulada Vlad, es el personaje Vlad Tepes el que viene a la Ciudad de México a apoderarse de la sangre de más de 20 millones de habitantes. Él no se instala, el vampiro de Fuentes, en una abadía ruinosa en Carfax, como el Drácula de Bram Stoker, sino que decide instalarse en una casa high-tech en Bosques de las Lomas. Es una novela que, por supuesto, sigue mucho los pasos. Es una obra intertextual de la novela de Stoker. Aparece también allí el dueño de la finca, la familia de la cual se apodera el vampiro poco a poco, que lo va seduciendo. Bueno, no les cuento la historia, por favor, léanla, porque es una novela. La novela tiene 111 páginas, es una novela, un cuento largo, pero vale mucho la pena, hay que leerla, porque recuerdo que cuando iba como a la mitad de la obra, sentí que abajo de la mesa de lectura una mano me sujetaba. Es una novela aterradora, como lo son las 100 primeras páginas de la novela Drácula. Yo invito a quien no lo ha hecho a leer la novela e invito a quien ya la ha leído a volver a experimentar ese horror que son las 100 primeras páginas donde se encuentra el diario de Jonathan Harker, este hombre que va al encuentro del vampiro y a realizar un viaje iniciático. Es una iniciación extraordinaria. Después, la novela está llena de recortes de periódico, de diarios, de cartas, y hay que ser muy paciente para entrar en el secreto y en el desenlace de la novela. Una novela muy victoriana, como es la obra de Stoker, era fiel a su momento, a la arquitectura de su tiempo, pero hay que volver a leerla. Es una novela que sigue causando una serie de transformaciones y de horrores después de haber sido por primera vez escrita en 1897. Voy a terminar esta presentación con una cita de mi amigo, el gran
Leonard Woolf, a quien se debe la primera edición anotada de la novela. Y dice, como una invitación al viaje, en el prólogo a la novela: Drácula, el libro que está usted a punto de leer, es uno de los más espeluznantes del mundo. Es, asimismo, una experiencia literaria, una de las más extrañas, pues da continuas y contradictorias señales acerca de qué tipo de obra es. Naturalmente, se trata de una historia de terror en la que hay mucho de ese terrorífico, hermoso y a veces tonto material que disfrutamos en nuestra lectura nocturna ya en la cama. Por otro lado, de sus páginas surgen imágenes tan oníricas y sin embargo tan imperativas que las vivimos como antiguas alegorías. En 1897, como en 1818, Bram Stoker y Mary Shelley escribieron obras que releemos en este siglo XXI, en este 2020, con otras interpretaciones, con otras lecturas que nos permiten leer los contenidos latentes de una manera manifiesta. Estamos leyendo en una temporada donde el psicoanálisis y otras herramientas nos permiten hacerlo. Por lo tanto, disfrutemos con las armas de la modernidad estas obras que estos grandes pioneros, Mary Shelley y Bram Stoker, escribieron para nosotros. Muchas gracias por su atención y les deseo felices pesadillas. Buenas noches.